Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Ciencia y Sociedad. En esta oportunidad vamos a hablar de eh, una breve historia de la ciencia. Yo al principio dije que se llamaba la historia de la ciencia, pero es muy pretencioso, ¿cierto? Así que en este episodio que vamos a hablar de la historia de la ciencia, un poco recopilando la información que tenemos de los otros tres episodios, ¿cierto? Que es la ciencia, que es la sociedad, que es la tecnología y que es la ingeniería. Eh, vamos a Vamos a recopilar un poco la información y vamos a ponerla en un contexto más histórico, ya en una línea temporal, por así decirlo. Y eso, bueno, en esta oportunidad estoy probando grabar un episodio sin mi bella imagen y vamos a ver si esto lo podemos colocar también en un podcast tipo Spotify, ¿ya? Pero vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, básicamente lo que quiero hablar en la introducción es referirme a cómo va a ser el episodio. Básicamente vamos a hablar de, de Occidente versus Oriente, básicamente partiendo de los griegos, pasando por los romanos y hablando al final de la, el Renacimiento y lo que vino ahí, que fue la revolución científica, y después ya las ciencias modernas. Ahí vamos a hacer vamos a parar en dos oportunidades, una para la revolución científica, producto la que ocurrió en el Renacimiento, y la otra al principio del siglo XX, en la que se puede denominar eh, el nacimiento de la física moderna y básicamente la catástrofe ultravioleta, ¿ya? Que eso es un tema muy interesante que necesariamente hay que revisar, sobre todo cuando uno está hablando de la filosofía de la ciencia, ¿cierto? Así que eso, espero que disfruten este episodio, que les guste y vamos a ver esta modalidad de no cámara. Vamos a ver. Que esté muy bien. Gracias. Uno. Ok, vamos a partir ahora con hablando un poco acerca de la Edad Antigua, que es la que se podría denominar greco-romana, ¿cierto? Bueno, en Grecia fue, como indico acá, fue donde se creó la filosofía como la entendemos nosotros en Occidente y que se empezó a explorar todos los ámbitos de pensamiento, ¿cierto? Desde la filosofía, desde la moral, la política, ¿cierto? Hasta que describir las cosas que están alrededor, ¿cierto? Que es lo que se llama los primeros indicios de ciencia, como sería la física, ¿cierto? Eh, Claro, eso es lo que hizo Aristóteles y ellos desarrollaron básicamente lo que nosotros llamamos como ciencias hoy día. Bueno, se puede decir que los primeros indicios de lo que se llama las ciencias formales, es siempre importante decirlo que es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que es como de 500 años antes de Cristo, una cosa así, en el tiempo donde se creó la democracia, que ya se conocía, pero probablemente tiene que ver con los constructores, ¿cierto? Que ellos entendieron esta fórmula. eh, Y que eso fue una de las primeras cosas que fue como enseñada formalmente. Fue muy interesante eso. Ya, entonces de ahí nace la geometría, la geometría euclidiana, ¿cierto? Que es la geometría de cosas planas. Y eso, entonces, así la ciencia empieza a emerger en estos tiempos, llamada filosofía natural, ¿cierto? Y bueno, esto de la mano con los conocimientos astronómicos que ya llevaban varios milenios de información. Y bueno, nunca hay que perder de vista que a toda esa gente que estudiaba la astronomía, ¿cierto? Se les decía matemáticos. Los que estudian astronomía, los que estudian los ciclos de siembra y cosecha, toda esa gente que se especializaba en esas cosas, se les decía matemáticos. Entonces, desde ahí ya empieza a haber una especie de especialización de estas artes. ¿Ya? Ahora, esto duró un par de cientos de años hasta que decae, ¿cierto? En Grecia. Y después pasa la mano a los famosos griegos, ¿cierto? Eh, o sea, disculpe, hasta los romanos. Entonces, eh, si bien los romanos no llegaron no avanzaron tanto como los griegos, porque leí alguna vez que se debía a que los romanos básicamente aplicaron este conocimiento, sobre todo en la política, ¿cierto? En la ingeniería.
ellos más que avances filosóficos lograron aplicar esto el ordenamiento de un imperio, ¿cierto? De la política, la medicina y obviamente el campo militar. Nosotros tenemos grandes logros, o sea, Occidente tuvo grandes logros eh, logístico-políticos de manos del ejército romano, el calendario, ¿cierto? La ingeniería referente a los acueductos, calles, ¿cierto? El camino romano, que fue una gran innovación tecnológica que perdura hasta los días de hoy, y sistemas políticos y sociales, ¿cierto? Entonces, se puede decir que estos dos pueblos distintos, estas dos naciones distintas, una anterior que generó como todas las ideas filosóficas y es tomada por Roma y es transformada, es aplicada a la conquista y a generar una estructura extremadamente moderna para los tiempos, ¿cierto? Así que eso básicamente es lo que vamos a hablar de griegos y romanos. Ok, ahora vamos a hablar de la Edad Media y también de los conflictos entre Oriente y Occidente durante este periodo. Bueno, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Este es como el punto donde comienza todo este periodo y que eso ocurre en el año 500 después de Cristo y termina básicamente en 1500. Entonces estamos hablando de 1000 años que tuvo varias fases y varios periodos dentro de los cuales Oriente y Occidente tuvieron muchas diferencias, ¿cierto? Se puede decir que respecto a las ciencias es un periodo de gran auge en Oriente Medio, ¿ya? Eh, y es un tiempo de profundo estancamiento en Occidente, ¿cierto? Bueno, estos dos bloques, ¿cierto? Oriente-Occidente, eh, empiezan a tratar de afianzar su poder, sus organizaciones crecen, ¿ya? Entonces empiezan a pelear, empiezan a tener conflictos y, y este conflicto también está representado por un conflicto de las religiones, ¿cierto? Occidente es cristianismo y Oriente es islamismo, ¿ya? Entonces, como decía, estos son 1000 años, de los cuales en principio Oriente Medio es un periodo que tiene gran auge de las ciencias y totalmente en contra de lo que ocurre en Occidente. Eh, en Occidente, como ya decía, es un periodo es básicamente un estancamiento. Todo el conocimiento está orientado y basado en Dios, en el estudio de Dios, ¿cierto? Eh, la teología como estudio de, de la religión, ¿cierto? Toma el lugar preponderante. Todo ocurre en torno a Dios. Y bueno, este es el periodo que se llama oscurantismo, donde solo la iglesia dictaba la moral y las enseñanzas, la educación, todo dependía de la iglesia, ¿cierto? Entonces aquí se puede decir por así decirlo, que el uso de la razón humana orientado hacia el ser humano estaba en segundo plano, ¿cierto? Todo debía ser para Dios y con Dios. Em, Este es un periodo de gran superstición, que se creó mucha superstición, está mucho dogma, y importante en torno a la ciencia es que en este periodo la única fuente de conocimiento aceptado era los libros sagrados, ¿ah? La Biblia, ¿ya? Entonces eso es muy importante recordarlo, eh, ya que posteriormente, en la medida que se empezaron a acumular ciertas ideas contrarias a los dogmas de la iglesia, empezó la iglesia como un cuerpo viviente administrativo del poder, empezó a volverse más agresivo, ¿cierto? La respuesta de la iglesia, como generalmente es de un cuerpo que tiene poder, ¿cierto? Siempre se torna agresivo cuando su poder es amenazado. Por su parte, durante la Edad Media, en Oriente es la llamada Edad de Oro del Islam. Como dice acá, algunos estudiosos consideran que los científicos musulmanes son los padres fundadores de la ciencia moderna, debido a sus
desarrollo de los primeros métodos científicos, ¿cierto? Que tienen que ver con óptica, con ciencia de materiales, ¿cierto? Y sobre todo con matemáticas. Bueno, como dice ahí, probablemente una de las cosas que ayudó a esto fue eh, que ellos tenían un lenguaje común, ¿cierto? En Europa estaba dividido en muchos países distintos y todos hablaban una lengua distinta, entonces ya complicaba un poco más las cosas. Se puede hablar mucho de acá, este tiempo, en astronomía, ¿cierto? Al-Batani, que mejoró los experimentos y las mediciones de Hiparco, que se habían conservado a través de Ptolomeo, química, astronomía, como decía, mucha matemática. Eh, eh, Siempre aquí se habla de el famoso acero de Damasco con las espadas españolas, ¿cierto? Nace de todo este tiempo en donde donde también los musulmanes toman parte de España, ¿cierto? Y una parte no menor de los avances españoles posteriores, como universidades y cosas así, eh, nacen de este periodo, ¿cierto? Yo simplemente una anécdota que alguna vez vi en un programa de historia, decía que había por ahí por el año 800, eh, durante el tiempo de la ocupación musulmana de España, eh, había un tipo rockstar, ya no recuerdo el nombre, pero básicamente él introdujo en Europa, así tal cual lo dice el programa, él introdujo en Europa eh, la, la etiqueta de las reuniones. Él, como persona, se cambiaba ropa para, dependiendo de la ocasión. Dormía con una cosa, eh, cenaba con otra, ¿cierto? Y cuando tenía invitados se ponía otra ropa, lo cual era extraño para los españoles o en general para los europeos de ese tiempo. Lo europeo o la gente normal de Europa tenía una pura ropa, una pura muda y la ocupaba todo el tiempo. Ese tipo de cosas introdujeron, por así decirlo, los musulmanes, ¿cierto? Además crearon, según entiendo, también crearon los primeros hospitales, nacieron de la ocupación musulmana en España, ¿cierto? Y también dentro de esos hospitales tenían los primeros hospitales psiquiátricos, lo cual era extraño, extrañísimo, ¿cierto? Pero interesante hablar de de la matemática, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los árabes crearon los números arábicos que nosotros usamos vienen de ellos, ¿cierto? Fueron popularizados por ellos. Eh, Ellos crearon la notación que se ve ahí, el x cuadrado, porque antes de ellos ya se entendía, los griegos también funcionaban con multiplicar, simplemente colocaban x por x o a por a, algo así. Ellos crearon este tipo de notaciones. Bueno, y la persona que ustedes ven ahí, eh, que sale en el famoso libro Baldor, ¿cierto? Que Baldor, bueno, hay gente que no lo sabe, pero básicamente Baldor era un profesor cubano que enseñaba un método de matemático, de cómo aprender matemáticas que estaba basado en la repetición, ¿ya? Eh, pero la persona que está ahí se llama Al-Juarizmi. Él es uno de los grandes matemáticos de toda la historia y, y gracias a él existe la palabra algoritmo, nace de su nombre, ¿cierto? Al-Juarizmi es el algoritmo. Y la palabra álgebra, que nosotros entendemos como jugar matemáticamente con las letras, procede de un título de una de sus publicaciones, de uno de sus libros, que se llama Al-Jabbar. Así que ellos son los grandes matemáticos durante un milenio de todo este periodo, ¿cierto? Pero bueno, realmente yo no podría decir en qué momento Oriente empieza o el Medio Oriente empieza a decaer. Probablemente esto es una suposición, o sea, esto es lo que yo entiendo de que ocurrió, es que después de las últimas, ¿cómo se llama? Las últimas cruzadas, donde ellos recuperan todo el Oriente Medio, todas las ciudades sagradas de Jerusalén, empieza un periodo de decaimiento cultural. Ya no era tan pujante, habían logrado su objetivo y como todos los imperios de la humanidad decaen, ¿cierto? Y termina esa gran decadencia, termina o comienza con la toma de Constantinopla por parte de los musulmanes, que bloquea el paso a los europeos a la ruta de la seda, lo que va a detonar otra serie de eventos, ¿cierto? Lo cual es muy interesante, todo eso. Pero bueno, eso podría discutirse más adelante
con alguien experto como un profesor de historia o algo así, que yo tengo un amigo y le voy a pedir que hablemos de esto en algún momento, ¿cierto? Pero según lo que yo entiendo es eso. Así que bueno, esto es como eh, toda la sección de la Edad Media. Ok, uno. Bueno, una vez que ya hablamos del medievo, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el Renacimiento. Pero, ¿en qué momento parte el Renacimiento? Bueno, uno de los fechas que se puede dar como el origen está dentro de 1400, ¿cierto? Al final de 1400 ocurre el descubrimiento más grande de la raza humana, ¿cierto? Que está asociado al descubrimiento de América, de este nuevo continente, que en 1501 Américo Vespucio, ¿cierto? Se entiende que él se descubrió otro pedazo de tierra, que estos indios no son indios, sino que son de otro continente. Pero bueno, el nombre quedó igual, ¿cierto? Bueno, a mí me gustaría dejar planteada esa pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor descubrimiento de la raza humana? No es este, es un concepto asociado a esto. Eso lo vamos a escribir más adelante. No es la intención hacerlo en esta parte del canal, pero me gustaría ver si que ustedes lo respondan. Yo lo entendí de un libro que viene de el señor Harari, que es un historiador israelí, que habla que tiene ese famoso libro que se llama De animales a dioses, que es infinitamente recomendable. ¿Ya? Entonces, en este periodo, en este siglo empiezan a ocurrir todas estas cosas. Eh, bueno, básicamente empiezan a llenarse, el Renacimiento nace porque empiezan a llenarse de ideas que van en contra de los dogmas, ¿cierto? La imprenta, la peste, Europa venía saliendo de la peste, y la gente había entendido que la iglesia no servía para nada, al menos en estos temas, ¿ya? O sea, no da lo mismo cuánto rezara el papa o cualquier persona, si a ti te daba la peste te morías, punto. No había nada que hacer, ¿ya? Entonces, Entonces los dogmas, ¿cierto? Que no necesariamente había creado la iglesia, empiezan a socavar las bases políticas, sociales y del conocimiento. Entonces, claro, esto viene también motivado por el tema de las grandes rivalidades de los reinos, porque Italia fue un país hasta hace muy poco, ¿cierto? Menos de 100 años. En ese tiempo, todos estos reinos eran independientes, incluyendo eh, ¿cómo se llama? El país de Cristóbal Colón, ¿cierto? El pueblo de Cristóbal Colón, porque él era eh, genovés, sí, bueno, pues, corrígeme si me equivoco. Entonces, todas estas grandes casas, ¿cierto? Todas estas grandes ciudades peleaban entre ellas, ¿cierto? Como Florencia, Milán, Roma, obviamente. Entonces, estas familias que reinaban en estos eh, ciudades-estado, por así decirlo, tenían, funcionaban como mecenas de artistas, Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, ¿cierto? Pero también funcionaban, como yo lo hablaba en el episodio, en el capítulo número 3 hablaba de la ingeniería, ¿cierto? Ellos también les daban dinero para que ellos generaran máquinas de asedio, nuevas maquinarias de guerra, ¿cierto? Artefactos interesantes que podían ser ocupados en la vida de interés político, ¿cierto? Como artistas o trucos de magia, ¿cierto? Entonces, esto es el Renacimiento, según el libro de los Borgia, que es muy interesante. Él dicen que durante la Edad Media la gente miraba hacia arriba, ¿cierto? Y él durante el Renacimiento miró hacia abajo horizontalmente. Se miraron a sí mismos las personas, los hombres, como ellos lo dicen. Entonces, ese periodo duró 70 años, que es un parpadeo en tiempos históricos, fueron 70 años donde la mirada cambió, ¿cierto? Eso se le llama renacimiento, porque se tomaron la idea de los griegos y los romanos. Lo que está ahí el hombre de Vitruvian, que es básicamente una especie de concurso que animaba a los artistas a explicar la geometría del cuerpo humano, y que ganó, según entiendo, Leonardo da Vinci. Bueno, ¿y la revolución científica ocurre cuándo? Eh, Ocurre cuando empiezan a acumularse los datos en contra de los dogmas de la iglesia, ¿cierto? La iglesia ya no puede frenar el conocimiento, eh, y empiezan a aparecer cada vez más cosas más estructuradas, más observables, ¿cierto? No solo hay mente ideas, sino que empiezan a haber experimentaciones. Eh,
eh, durante el tiempo de los griegos, claro, el modelo heliocéntrico que había encontrado Aristarco de Samos, él según su estudio había encontrado que la Tierra era mucho más pequeña que el Sol, mirando también la Luna. Entonces él ya tenía una idea, o en ese tiempo se creía eh, que nosotros girábamos en torno al Sol, ¿cierto? Pero los dogmas eclesiales no habían, nos habían llevado del sentido común, ¿cierto? De solamente observar lo que vemos, o sea, solamente asumir que lo que vemos es lo que es correcto. Eh, Se había llegado a una estructura, eh, obviamente, que soportaba el poder de la iglesia, donde nosotros éramos el centro del universo. Y ese era el dogma, éramos el centro del universo. Pero Galileo Galilei, ¿cierto? Con los nuevos avances de los telescopios de los lentes que habían creado los holandeses, encuentra que Saturno tiene lunas, ¿cierto? Y esto rompe el dogma. ¿Por qué? Porque el dogma decía que todas las cosas giraban en torno a la Tierra. Pero ya no hay cosas que giran en torno a la Tierra. Él observó y se podía observar que no todas las cosas giraban en torno a la Tierra, giraban en torno a otro planeta, ¿cierto? Eso es lo que empieza a hacer derrumbar los fundamentos de estas dogmas. Y claro, empieza, empieza una pugna, ¿cierto? Copérnico y Galileo empiezan una pugna. Copérnico hace este libro, lo publica y lo queman todos, ¿cierto? Y obligan a Copérnico a retractarse de aquello. Pero como de película, Galileo guarda de los libros y lo esconde. Y en base a eso él también empieza a entender cómo podía ser explicado el modelo heliocéntrico versus el modelo geocéntrico. Entonces, eh, esto importante, una de las cosas más importantes que hay que decir es que en la lucha de los modelos, ¿cierto? El modelo geocéntrico es un modelo venido, es lo que se llama un modelo inductivo, está inducido por un tercero y es muy complejo de entender. No calza con la vida o calza pero de una forma demasiado compleja. En cambio, el modelo heliocéntrico, si nosotros quitamos el dogma, quitamos el sesgo, eh, el modelo heliocéntrico es extremadamente simple. Esto iba en concordancia con uno de las teorías que había explicado ¿cómo se llama? Un monje inglés llamado Guillermo de Ockham, en el cual se le dice en honor a la navaja de Ockham, ¿cierto? Que básicamente es un enunciado que tiene que ver con las teorías económicas, del comportamiento de las personas también. Pero básicamente dice que en la práctica, si tú tienes dos teorías que explican un mismo suceso, la teoría más simple tendría a ser la correcta. Y esto calza perfectamente acá, ¿cierto? El modelo heliocéntrico es muy simple, pero hay que eliminar el dogma. Y el modelo geocéntrico es extremadamente complejo, pero así nos mantenemos con el dogma y en el fondo, entre comillas, todos son felices. Aquí vamos a ver una pequeña animación de las diferencias, de complejidades de lo que significa un modelo versus el otro. Bueno, como se puede ver en el modelo de la derecha, que es el geocentrismo, es básicamente imposible de escribir en las matemáticas del tiempo, de esos tiempos, ¿cierto? Eh, y en cambio el heliocentrismo es extremadamente simple. Y aquí también es importante parar un poco, porque el modelo, si uno hace un modelo rústico primario, ¿cierto? Claro, vamos a encontrar que el 90% del proceso es entendido a través del heliocentrismo, pero habían ciertos problemas de ¿cómo se llama? De descripción de los parámetros y el modelo necesitaba ser afinado. Es Kepler el que hace eso cuando enuncia las leyes de Kepler y determina que no son círculos, no son circunferencias, sino son elipses, ¿cierto? Y determina otras leyes de impulso y de velocidad. Eso es lo que se entiende como una mejora del modelo. Cuando yo tengo un modelo que ya está correctamente encaminado. Pero nosotros tenemos que pensar que en la vida moderna también tenemos problemas de modelos.
Un modelo va en una dirección y los datos van en otra. Y muchas veces la respuesta, generalmente política, es como vamos a arreglar el modelo. Muchas veces el modelo, estamos hablando de diferencias tan brutales como entre el modelo del heliocentrismo o el geocentrismo, ¿cierto? El geocentrismo no es un modelo que pueda ser mejorado, simplemente es un modelo que no sirve. Esto es una gracia de la ciencia. Entender la ciencia es entender cuándo un modelo sirve, cuándo no sirve. ¿Ya? Entonces, eso es una de las cosas importantes en lo que tenemos que pensar. Ahora vamos a hablar de la edad moderna de la ciencia. Este periodo ocurre post revolución científica, post renacimiento, y ocurre en los países europeos. Empieza, como dice aquí, comienza el desarrollo de la ciencia en todo el saber, en todos los aspectos, ¿cierto? Astronomía, biología, matemática, la nueva termodinámica, ¿cierto? Y todos estos conocimientos son aplicados al desarrollo tecnológico y obviamente a, a la mejora de procesos y armas. Bueno, se puede decir a modo general que aquí parte el periodo de expansión europeo. Este periodo va a terminar 200, 300 años después, ¿cierto? Eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos de América comienza a ser la potencia reinante, ¿cierto? Bueno, se puede decir que en este periodo todo este desarrollo científico trajo prosperidad a las sociedades que apostaron por esto, ¿cierto? Principalmente se puede hablar de Inglaterra y Francia, donde en Inglaterra destaca, y hay que hacer destacar a Isaac Newton, ¿cierto? Que va desde 1640 hasta 1720 más o menos, y él generó este gran libro, las grandes leyes, el gran libro que describe los procesos eh, físicos, ¿cierto? Y también está involucrado todo el desarrollo matemático del cálculo integral, que es básicamente lo que sirve para entender todos los procesos matemáticos, mecánicos, termodinámicos, ¿cierto? Lo que se puede decir como los macroprocesos, ¿cierto? Y fue desarrollado en Inglaterra. Esto catapultó a Inglaterra a la gran potencia reinante. ¿Ya? Además, él genera la ley de gravitación universal, ¿cierto? Que con eso se empiezan a entender eh, los conceptos generales de la Tierra, del universo, y todo eso trae una cantidad innumerable de avances científicos. Por eso los países que más desarrollaron ciencia fueron los que terminaron dominando a los otros. ¿Ya? Claro, y aquí en este tiempo también obviamente habla de lo que se llama la guerra del opio, que yo lo hablé un poco en el episodio 2 de la que es la tecnología, ¿cierto? Donde, donde Inglaterra, el pequeño país de Inglaterra, es capaz de someter al país más poblado y grande del mundo, que era China en ese momento. Pero probablemente lo sigue siendo. Eh, y claro, después de este periodo se expande, se puede conceptualizar y expandirse hasta las guerras mundiales, ¿cierto? De 1914 y 1939, que para muchos historiadores que yo he leído hablan de que es solo un gran conflicto. Las dos guerras mundiales es un gran conflicto. Involucra básicamente las mismas personas y los mismos intereses, ¿ya? Eh, entonces eso es lo que se puede hablar de la edad moderna, el expansionismo europeo, ¿cierto? Avances científicos que se traducen en avances tecnológicos eh, y ¿cómo se llama? Y en conquistas alrededor del mundo. Bueno, pero este periodo también tiene una declive y aparece otro actor en la arena mundial, ¿cierto? En este caso es Prusia, lo que sería Alemania. Eh, durante el principio del siglo XX es la potencia más pujante, ¿cierto? Ellos crean grandes avances científicos, teóricos, filosóficos, como Haber, el abono artificial y también el padre de la guerra química, la termodinámica y la cuántica que vienen de la mano de Planck y Schrödinger y otros tantos. Y por supuesto tenemos la teoría general de la relatividad por ahí por el año 1915, un poquito antes, ¿ya?
Y también tenemos a Sigmund Freud, ¿cierto? Freud, que funda el psicoanálisis, ¿cierto? Ya que son intentos de entender el mundo interior del ser humano, y Karl Marx, que describe Das Kapital, que habla del tema del capital y la guerra y la lucha de clases, etcétera. Entonces estamos hablando de que tiene un abanico, Prusia, Alemania, ¿cierto? Tiene un abanico de cosas, de conocimientos que van en todos los aspectos, básicamente, ¿cierto? Y bueno, Alemania va a ser la potencia principal beligerante en los conflictos de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Eh, bueno, básicamente, claro, y Alemania, después de estos dos conflictos que terminan en el 45 con la derrota de Japón y Alemania también, eh, hacen una reconfiguración de Europa, ¿cierto? Eh, y eso cambia todo el panorama geopolítico del mundo. Pero una cosa, tenemos que parar aquí y hablar de uno de los aspectos filosóficos más importantes que han ocurrido, sobre todo en la física moderna, que se llama la catástrofe ultravioleta. Bueno, básicamente aquí hay que explicar un poquito de más de ciencias o de fenómenos físicos, ¿ya? Eh, Podemos ver, para que se entienda bien, pero básicamente lo que ocurre es que si usted ve en el gráfico, dice intensidad irradiada y frecuencia. Estos eran unos experimentos que se hacían calentando metales, ¿cierto? Y después midiendo sus frecuencias de emisión, ¿cierto? Un cuerpo al calentarse genera ondas. Ellos estaban midiendo eso, y en la medida que iban creciendo las técnicas, iban a poder midiendo más frecuencias más altas, por así decirlo. Entonces, la teoría de termodinámica y material hasta ese momento indicaba que, como dice aquí Rayleigh Jeans en el primer enunciado, que la intensidad irradiada era básicamente, dependía de la temperatura, de una forma lineal, o, bueno, en otros conceptos se denomina a la cuarta, o sea, crecía muy rápidamente y iba a alcanzar niveles infinitos en la medida que yo medía la frecuencia. Eso fue la teoría que estaba hasta ese momento. Y el problema es que durante los primeros años del siglo XX, o un poquito antes, se mide esta radiación, ¿cierto? Y en vez de seguir lo que se llama clásica I, ¿cierto? Dirección hacia la catástrofe ultravioleta, disculpen, eh, la emisión registrada es la curva como un monte que dice cuántica. Esta, esta total eh, esta total falla del modelo se le denominó catástrofe ultravioleta, porque en la medida que la frecuencia iba hacia el ultravioleta, eh, la, el modelo divergía totalmente de lo que se creía que iba a pasar, ¿cierto? Bueno, en eso, un poco antes, una década antes básicamente, el súper prestigioso físico alemán, Max Planck, había hecho una serie de experimentos mentales, y también ayudado por la radiación solar y algunos otros parámetros físicos observables. Había hecho, como decía, estos tipos de experimentos mentales donde él asumía, por así decirlo, que una, una que la materia no funcionaba como un bloque, sin distinciones, sino que era más parecido a una especie de cuerda de guitarra que estaba en una cavidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace sonar la cuerda de guitarra y la hace sonar cada vez con más alta frecuencia, que suena como suena con más agudo, ¿cierto? En algún momento yo ya no puedo hacer lo que suene más agudo porque la misma estructura de la cuerda no lo permite, ¿ya? Y en ese sentido también empieza a decaer esa intensidad. Entonces, él haciendo algunos estudios y algunos desarrollos de ideas, llegó que había una especie de interferencia destructiva en torno a las oscilaciones, y que en algún momento esta cuerda iba a empezar a generar estas interferencias destructivas, y iba a empezar a bajar su intensidad de emisión. Pero cuando él entendió esto, no había en principio ningún proceso muy entendido de cómo podía aplicarse.
Y en esa interacción él encontró un número pequeño que que era la interacción entre la energía y la materia. Le llamó H y eso se llamó la constante de Planck. Pero en ese tiempo no tenía una real aplicación. Es cuando se comunica a la comunidad científica de que que el modelo de, de emisión de los metales es divergente y que no sirve, no hay cómo arreglarlo, simplemente no se conlleva con la teoría conocida. Es entonces cuando los científicos, obviamente Max Planck, se dan cuenta de que esta es una posible explicación de ese fenómeno. Y así nace la ley de Planck, ¿cierto? Que tiene que ver con estas emisiones y el comportamiento y la interacción entre la energía y la materia. Esta ley de Planck entonces se asume ¿cómo se llama? Como el nuevo modelo, y aparece el concepto que ellos mismos tuvieron que quitarse el sesgo que hasta ese momento ellos tenían, que era el sesgo de que la energía era continua. Aquí aparece el concepto de los cuantos de energía. Por eso esta nueva descripción de la materia, mecánica de la materia, se le llamó mecánica cuántica. Este es el nacimiento de la mecánica cuántica. Y por eso aquí hay que parar y decir que este es uno de los hechos importantes de la física. ¿Por qué? Porque es en este momento en cual la física debe cuestionarse a sí misma y debe decir, nosotros estábamos trabajando con un sesgo y nosotros debemos quitar ese sesgo. Nosotros creíamos que estaba funcionando algo, pero en rigor no era correcto. Entonces, eso es lo importante de este hecho. La catástrofe ultravioleta habla de cómo cambiar un modelo, cómo cambiar una descripción de un proceso por una descripción que sí lo haga correctamente. Y lo interesante también es que este proceso, esta nueva mecánica, no viene a derrumbar la anterior, simplemente la viene a complementar. Y empezamos a trabajar con modelos para ciertos rangos, ¿cierto? O sea, la mecánica como la conocemos de los cohetes, los proyectiles, de las cosas cayendo, de los trompos, etcétera, probablemente no puede ser hablada de esta misma forma, con estas mismas ecuaciones, pero no es necesario. Simplemente para un régimen, el régimen de lo macroscópico, de lo que nosotros vemos en lo cotidiano, la mecánica cuántica, o sea, la mecánica newtoniana sigue siendo válida. Y cuando nos adentramos al mundo de lo microscópico, de las partículas subatómicas, empieza a regir la mecánica cuántica. Entonces, eso habla de que la ciencia se revisa así constantemente. La ciencia cambia su perspectiva y sus paradigmas en el arribo de nueva información. Eso es lo relevante. Eso es lo que generalmente la política no hace y no está mandatada a hacerlo. Pero eso es lo que habla lo importante de entender el pensamiento científico, más allá de los datos interesantes o que pueden o no ser, o de las complejidades que tenga. El pensamiento científico es un pensamiento más libre, es un pensamiento lógico, racional, que cambia en la medida del arribo de nuevas informaciones. Eso es lo trascendente que hay que entender, nunca perderlo de vista. ¿Ya? Y esto es uno de los hechos que lo muestra. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo necesitaba que explicar esto en torno a la catástrofe ultravioleta. Ahora vamos a ir al tiempo nuclear. Y vamos a hablar ahora del mundo nuclear, ¿ya? Que es muy relevante, ¿ya? Entonces, bueno, como habíamos dicho, Alemania protagonizará los dos conflictos más grandes que la historia de la humanidad haya visto, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial tuvo alrededor de 60 millones de muertes. Bueno, con las teorías de Einstein, ¿cierto? Que tiene que ver con las teorías de Planck, como habíamos recién hablado de ello. Albert Einstein recibe el premio Nobel de Física no por sus contribuciones respecto a la creación de la teoría general de la relatividad,
sino que por el efecto fotoeléctrico, que era uno de los problemas que se había encontrado, uno de los efectos que se había encontrado con el tema de la interacción energía-materia, ¿cierto? Y esto, él da una explicación respecto a los potenciales de emisión de electrones respecto a la luz, que también está en concordancia con los cuantos de energía, y es por esa razón que él recibe el premio Nobel. Entonces él va un poco más allá y junto a otros científicos aparecen las primeras teorías del manejo de los átomos, ¿cierto? Y es en torno a eso en que durante la guerra, o inclusive antes de la guerra, ellos habían entendido que el potencial que tenía las teorías de atómicas y que existía una posibilidad de que se pudiera generar una bomba a través de esto, ¿cierto? Entonces, Estados Unidos, él en ese tiempo ya era ciudadano norteamericano y ya él da un aviso a los líderes de Estados Unidos que ya estaban en la guerra o estaban involucrados en la guerra y se meten a la carrera esta de hacer una bomba nuclear. Ellos obviamente creían que Alemania podía también, ya estaba construyendo eso, lo cual al parecer era factible, aunque ellos nunca habrán llegado eh, a esa posibilidad. Eh, bueno, eso va más al aspecto de la historia. Pero bueno, básicamente en la historia oficial dice que los alemanes trataron, pero nunca pudieron, no estaban ni cerca. Entonces ahí, aparte el proyecto Manhattan, ¿cierto? Eh, que es una colaboración entre científicos e ingenieros, liderados por Robert Oppenheimer, ¿cierto? Recientemente se estrenó la película y donde hablan de cómo se llevó a cabo este proyecto. Con esto, Estados Unidos se alza como la potencia dominante del mundo. Pero no faltó mucho tiempo eh, para que este conocimiento se expandiera, ¿cierto? Y llegara a manos de los enemigos de Estados Unidos o los rivales, como sería la Unión Soviética, China, ¿cierto? Eh, entonces, es en este contexto, y esto es lo interesante, el contexto de la capacidad de destruir el mundo o la superficie del mundo, lo que, lo que transforma las armas nucleares en, se puede decir, unas armas de paz, ¿cierto? Unas armas que son tan destructivas que no permiten que las potencias reinantes peleen abiertamente y empieza toda una escalada de influencias, ¿cierto? De bloques, ¿cierto? Lo que se llama el bloque, el tiempo de las grandes ideas y los grandes bloques, que es muy distinto al bloque, a la forma en que estamos viviendo actualmente, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, y bueno, y Chile no está ajeno a eso, ¿cierto? Los problemas de hace 50 años, ¿cierto? Vienen del mismo conflicto, no es un conflicto aparte, es un conflicto que está dentro de esa gran cadena de eventos. Eh, Interesante que se puede hablar de lo que se ve, que una vez que estos dos grandes bloques entraran en guerra, iba a haber una destrucción masiva asegurada, ¿cierto? Lo que se llama en inglés Massive Assured Destruction. Y las iniciales de esto es MAD, M-A-D. MAD es una especie de locura, pero una locura siniestra, ¿cierto? No es una locura agradable o alegre, ¿cierto? El MAD es una persona que está alguien que es mad es una persona un tanto mala, un poco cruel, ¿cierto? Y tiene una locura en torno a eso. Entonces, claro, eh, lo, lo que se debe evitar durante este tiempo, como es una gran frase de una película de la Guerra Fría, es que se debe evitar efectivamente la guerra. La guerra es el gran enemigo de la humanidad. Entonces, todo parte con una serie de acciones políticas, influencias y conflictos menores, por así decirlo. No a conflictos abiertos como la Segunda Guerra Mundial. ¿Cierto? Esto termina en el año 90 con el colapso de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín en Alemania, ¿cierto? Y bueno, este tiempo, como indico acá, vio el nacimiento de mucha tecnología, la electrónica, la computación, ¿cierto? Telecomunicaciones, también la carrera espacial. Y en torno a eso está Internet, ¿cierto? Claro, entonces esto es un-
un redibujar el mapa geopolítico mundial entre estos dos grandes bloques, ¿cierto? Eh, y básicamente esta es una guerra de influencias que todavía vivimos con eso, vivimos los sistemas de seguridad de la ONU, ¿cierto? Tienen la estructura de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, entonces no es algo que no sea ajeno, ¿ya? Eh, y bueno, pero hubieron mucho, durante este periodo y durante el periodo actual también han habido muchos avances científicos, ¿cierto? Pero se podría decir que eh, grandes avances científicos como en la parte de ciencias, o sea, en la parte de astronomía o física de partículas pueden haber existido, pero están más relacionadas con los avances tecnológicos a los cuales tenemos acceso, ¿ya? Yo considero que han habido más avances científicos en los estudios de sociología o antropología, con los avances de las técnicas de medicina, ¿cierto? Combate de enfermedades, etcétera. Yo creo que eso ha sido más relevante en los últimos tiempos que los otros avances, ya que los otros avances, como dije anteriormente, dependían más de los avances tecnológicos, ¿cierto? De tener un acelerador de partículas más grande o como hace un par de años que se fotografió, o se hizo como la fotografía, se construyó la imagen del primer hoyo negro observado, ¿cierto? El famoso M87, eh, que fue un proyecto internacional, ¿cierto? Entonces es más un avance tecnológico. Debo decir ahí, me gustaría comentar de que ahí yo aparezco la publicación de la parte de instrumentación, ¿cierto? Tuve el privilegio de trabajar con la gente que trabajó en Apex, mi antiguo telescopio, y ahí me ofrecieron la oportunidad de que mi nombre apareciera, debido a que yo había trabajado muchos años con ellos. Así que también eso algo siempre voy a estar agradecido porque mi nombre está ahí. Eso, entonces, bueno, eso es lo que quería hablar de el tema de la, del mundo nuclear, ¿cierto? Que es importante y todavía vivimos en él, ¿cierto? Así que eh, eso es por ahora esta sección. Bueno, hemos llegado a la sección resumen de este episodio. Sé que es un poco largo, pero bueno, es la forma más corta de hablar de, de la historia de la ciencia en la humanidad, ¿cierto? Como decía, es una breve historia, son algunos datos. Pero básicamente lo que podemos decir es que los avances científicos siempre están relacionados con las potencias militares que están en disputa, ¿cierto? O en disputas de influencias. Eh, y el desarrollo de pensamientos científicos, de nuevas ideas, lleva a avances tecnológicos están, que impactan en todo el mundo, ¿cierto? Y pueden a la potencia, o sea, pueden generar un cambio geopolítico, permiten alguna parte patear el tablero, como se dice, o sea, cambiar totalmente las reglas del juego. ¿Qué es lo que ocurrió con el nacimiento del mundo nuclear, ¿cierto? Estados Unidos patea el tablero y parte otra etapa en la historia de la humanidad. Entonces, eso es lo que nunca se nos tiene que olvidar. Así como yo lo dije en el episodio 2 de la tecnología, los avances científicos siempre están relacionados con eso. Y los avances tecnológicos y científicos, ¿ya? Eh, yo creo que en este momento estamos más cerca de avances tecnológicos muy potentes y con ramas de la ciencia que tienen muchos avances, básicamente biología, ¿cierto? La medicina, pero la ciencia un poco está desarrollando todavía eh, experimentos que fueron enunciados hace 100 años, ¿cierto? Que fueron descritos hace 100 años y ahora recién se están pudiendo hacer debido a los avances tecnológicos y en la técnica que tenemos nosotros, como explicaba anteriormente, la construcción de la primera imagen de un hoyo negro, ¿cierto? El M87, o la descripción de las ondas gravitacionales como del LIGO, que eso es de, de la universidad, parte de la universidad de Cornell y Berkeley, ¿cierto? En Estados Unidos, y un montón de cosas como el CERN o ITER, ¿cierto? El que también hablé de él, que es el desarrollo de un reactor de fusión nuclear.
Eso, entonces, pero también, bueno, básicamente la idea de un científico loco que quiera algo extraordinario en su casa, vestido de blanco, ¿cierto? También hay que hablar de eso. Eso es un poquito, ya pasó ese tiempo. Ahora, no estoy diciendo que eso no va a ocurrir, pero me imagino que por la estructura que tiene la ciencia en la actualidad, dudo que alguien tenga una idea en su casa y haga un experimento y descubra, no sé, la velocidad warp, por ejemplo. Ya todos los avances científicos relevantes, o me imagino que los avances tecnológicos están de la mano de instituciones y de gobiernos, de estados que tienen intenciones de colocar mucho dinero para estas investigaciones, ¿cierto? Ahora, yo creo que a cualquiera nos encantaría ser el condensador de flujo, ¿cierto? Y poder viajar al pasado. Pero eso es una fantasía, más allá de la ciencia ficción, ¿cierto? Entonces, bueno, eso son las cosas que yo quería comentar, hablar. Bueno, ojalá que hayan muchos comentarios, que se suscriban a mi canal, como dice un gran youtuber argentino, dice seguirme en Instagram, que tengo Instagram, seguirme en TikTok, que tengo TikTok, seguirme en Facebook, que tengo Facebook, y en YouTube, obviamente, donde está toda esta información. Así que estén muy bien y que la ciencia los acompañe. Gracias.